Y en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Carlos Martínez Arroyo. Él es médico adscrito a la División de Urología del Hospital General Manuel G. González. Pues es un gusto tenerte, doctor. Bienvenido. Gracias, Annalisa. Muy buenos días. Te agradezco mucho la invitación. No, gracias a ti porque nos vas a ayudar a responder las dudas que nuestra audiencia tenga en torno a este padecimiento. Y para arrancar con la discusión, el análisis de este importante tema de salud, tenemos preparada, doctor, una cápsula con información relevante al respecto. Te invito a que la veamos y empezamos a comentarla. Claro que sí. Vamos a verla. Los cálculos renales, también conocidos como piedras en los riñones, son masas sólidas formadas por cristales que se desarrollan en el tracto urinario. Estos cálculos se producen cuando ciertas sustancias como el calcio, el ácido úrico, el oxalato o el fósforo se concentran en la orina y se cristalizan. Si bien pueden variar en tamaño y forma, su presencia puede causar dolor intenso cuando se desplazan a través del sistema urinario. Los síntomas más comunes incluyen dolor agudo en la parte baja de la espalda o en los costados, sangre en la orina, necesidad constante de orinar, náuseas y vómitos. El dolor, conocido como cólico renal, es uno de los más intensos que una persona puede experimentar. Los factores de riesgo incluyen una ingesta insuficiente de agua, dietas altas en sodio o proteína animal, antecedentes familiares y ciertas condiciones médicas como la obesidad o las infecciones del tracto urinario. El diagnóstico se realiza a través de imágenes como rayos X, ultrasonidos o tomografías, así como análisis de orina para identificar los componentes del cálculo. El tratamiento depende del tamaño y la ubicación del cálculo. Los más pequeños pueden expulsarse de forma natural con el aumento de la ingesta de líquidos y analgésicos. En casos más complejos, se requieren procedimientos médicos como la litotricia por ondas de choque que rompen los cálculos o la cirugía para extraerlos. La prevención incluye beber suficiente agua para mantener la orina diluida, reducir el consumo de sodio y proteínas animales y seguir una dieta equilibrada baja en oxalato, un compuesto natural que se encuentra en algunos alimentos pero que el cuerpo desecha de manera natural. Identificar y tratar los factores de riesgo es clave para reducir la recurrencia de los cálculos. Bueno, doctor, ya veíamos aquí en esta cápsula de manera general en qué consisten los cálculos renales. Pues para entrar en materia, hablamos a nivel mundial una prevalencia de 10% en la población. En México, ¿qué incidencia tenemos? ¿Qué tan frecuentes son entre la gente? Mira, es muy frecuente. Generalmente tú vas a recibir una urgencia 1 o 2 veces por semana. Entonces, esto hace que la incidencia sea alta, generalmente un 17%, calculo yo, a nivel de la población mexicana, generalmente en población por arriba de los 30 años, generalmente, de los 30 a los 60, 70 años es cuando más hay, o 50, es cuando más hay incidencia de litiasis o de cálculo urinario. El cálculo urinario puede estar, como dijeron, en el riñón, en el uréter o hasta en la vejiga. Eso depende mucho de los síntomas, como mencionamos en la cápsula, y eso nos va a dar la pauta para saber qué es lo que hay que dar, qué es lo que hay que hacer. Pero siempre, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, lo más importante de los cálculos no es qué tenemos que hacer, qué tenemos que prevenir para no tenerlos, que eso es más importante por el gran efecto que dicen, como dijeron al inicio de la cápsula, el gran problema que te da a nivel de daño renal crónico y el costo importante tanto de salud pública como para el paciente, ¿no? Que lo saca de desbalance económico una urgencia de estas, ¿no? Sin duda. Doctor, ya veíamos en la cápsula de manera general estos síntomas. ¿Cuándo es que ya los empezamos a presentar? Cuando ya nos percatamos de estos dolores de la sangre en la presencia de la orina, bueno, pues ya son como etapas avanzadas, o cómo podemos ir discriminando síntomas al inicio de estos cálculos. No, mira, los cálculos, como platicábamos hace un instante, mientras está en el riñón, generalmente esos cálculos no se mueven, pero tienen la capacidad de estar siempre con infecciones urinarias. Entonces, aquel paciente que está con infecciones urinarias recurrentes y le dan tratamiento y se le da tratamiento y persisten las infecciones, eso es porque hay que buscar qué está pasando, qué está produciendo la infección. Y el 80%
son un cálculo asociado, ¿no? Y en la parte aguda, que es cuando debuta el paciente, esto es así, agudo, es un dolor súbito, intenso. Por ejemplo, una comparación dicen las mujeres que prefieren un dolor de parto que un dolor de cólico renal. Esa es la magnitud que tenemos. Estamos hablando que es un dolor, como lo dijeron, inicio súbito en la región lumbar, en la región posterior de la espalda, en la que se va hacia adelante, hacia la parte interna de la pierna, hacia los genitales, y eso, por el dolor es tan intenso que genera náusea, vómito, un escalofrío, y el dolor es incoercible si no das algo inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está obstruyendo la vía urinaria, la vía urinaria siempre está moviéndose, quiere seguir moviéndose y dilata el riñón. Y eso es lo que genera en realidad el dolor y la náusea y el vómito. Como es un órgano que está inervado por el nervio vago, eso nos da la náusea, nos da el vómito, y la distensión de la cápsula es lo que genera el dolor de cabeza. Por supuesto, cuando ya está la presencia de esta serie de síntomas, pues entiendo que los especialistas ya pueden hacer un diagnóstico, pero en el caso de que el paciente esté presentándolos y acude, ¿cómo es que se le hace el diagnóstico? ¿Cómo es que van a ir discriminando? El diagnóstico generalmente es clínico, debe ser clínico, porque no te vas a esperar o sea, el dolor es tan importante que el paciente no aguanta para estar haciendo estudios, ¿no? Sino generalmente lo que hacemos es una prueba reactiva, una tira reactiva rápida, es decir, nos da una muestra de orina, hacemos una tira reactiva que nos da respuesta en 1 minuto en cuanto a glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los eritrocitos, que es el sangrado microscópico, y el dolor asociado y la forma del dolor. Podemos suponer que es un cólico renal, que hay que dar un analgésico, y de ahí nos tenemos que ir a un estudio, ¿no? En cuadro agudo generalmente acuden a urgencias, se le controla el dolor, y de ahí nos vamos a un estudio de imagen, ¿no? Hace muchos años era radiografías simples de abdomen, urografía excretora, y actualmente el mejor estudio es la tomografía, y puede ser tomografía simple, no tiene que ser una tomografía de abdomen con contraste, sino puede ser simple, y esa nos da la determinación del diagnóstico en 3 minutos, ¿no? Esa es una gran ventaja ahora actualmente, ¿no? ¿Y cuáles son los tratamientos, doctor? Finalmente entiendo que dependerá de la gravedad y en qué punto está el paciente. Sí, aquí la gravedad, lo primero es controlar el dolor. El control del dolor generalmente se hace con, nosotros llamamos analgésicos no esteroideos, como el principal analgésico más frecuente y más común y más sencillo es el diclofenaco, 75 miligramos intramusculares, o si ya tenemos una vía intravenosa, pues intravenoso. Y hay gente a veces que estos medicamentos no te quitan el dolor, entonces hay que agregar a derivados de la morfina, ¿no? Buprenorfina o la propia morfina. ¿Por qué? Porque el dolor es tan intenso que es lo primero que tenemos que controlar el dolor, porque el dolor puede darnos hipertensión asociada y cambiar en forma cardíaca alguna cuestión, y eso es lo importante. Ya una vez que tenemos disminuido el dolor, que tenemos controlado el dolor, entonces ya determinamos, de acuerdo a donde esté el cálculo, la piedra en la vía urinaria, es el tratamiento que se debe de hacer. Y actualmente, y ahí fue un poquito con la de la cápsula, de la litotrisis, la corpórea, sí, ya prácticamente no se usa. ¿Por qué? Porque la efectividad era buena para romperla, pero no para eliminarla. Entonces eso nos quedábamos a que teníamos que estar haciendo algún tratamiento adyuvante a eso, o un tratamiento adjunto a eso, y eso hace que pues entonces no seamos tan resolutivos. Actualmente, con la gran tecnología que hay, pues todo se hace por vía endoscópica, y es muy raro hacer una cirugía abierta para una piedra. Yo llevo 20 años de urólogo, y llevaré 15 años que no abro a un paciente, que no se hace una cirugía abierta. Todo lo hacemos por vía endoscópica, ya sea por los orificios naturales, no es la laparoscopía, son los orificios naturales, o bien, si es una piedra muy grande en el riñón, que ya vimos que ya se descubrió por el estudio de imagen, por la tomografía, pues esa piedra no va a moverse, no va a generar tanto dolor, esa no va a tener el dolor agudo como el que viene de urgencias, sino más bien infecciones asociadas. Y esas infecciones asociadas, ya que se controlaron, se hace un acceso, se llama un acceso percutáneo, eso es muy importante, funcionamos directamente al riñón, y a través de unos dilatadores entramos y hacemos una incisión de menos de 1 centímetro, metemos un endoscopio por ahí, y con energía
ya sea un láser, ya sea una energía dual que le llamamos nosotros, que es como un rotomartillo, como los que rompen el pavimento, que rompen el concreto, va rompiendo, va aspirando y va vibrando como una fresa del dentista para ir perforando la piedra y poder sacarla por ahí. Entonces sacan estas piedras, estamos hablando que son piedras de 5 o 7 centímetros, ocupan toda la cavidad renal y eso es una gran ventaja. La cirugía percutánea es una gran cirugía, es algo que a mí me apasiona, pero sí es muy importante poder saberla a realizar. Y eso sí, el especialista es la que tiene que hacerlo, ¿no? Evidentemente, el endurólogo, ¿no? Dentro de la urología hay una cosa que se llama endurología, esos son los que más se dedican a esta parte, ¿no? Así es. Oye, doctor, ¿hay casos en los que no haya necesidad de cirugía, que el tratamiento implique, pues, otros métodos? Mira, litos de menores de 7 milímetros, se ha visto que el 80% pueden ser expulsados en forma espontánea. No hay, ahorita vamos a tocar un tema ahí que siempre es de parte como que la parte del público y de la parte de la gente que dice, no, si se disuelve o no se disuelve, no te lo platicamos, pero el 80-70% de piedras menores de 7 milímetros con analgésicos y un medicamento que a veces damos en la vía inferior que se llama tamsulosina, que también se ocupa para la próstata, por ejemplo, hace que dilate un poquito el tercio inferior del uréter, pero solamente los del tercio inferior. Es decir, la parte final del uréter que va casi a la vejiga, y eso hace que relaje un poquito el uréter y pueda salir aumentando mucho la ingesta de líquidos, como lo dijeron en la cápsula acertadamente. Simplemente hay que estarse moviendo y eso nos ayuda a que podamos a evitar un procedimiento. Siempre evitar un procedimiento es importante, quirúrgico, pero si no se puede y está generando mucha repercusión a nivel renal, mucha dilatación, le llamamos nosotros hidronefrosis, es decir, que se está acumulando el agua, entonces el riñón empieza a sufrir. Ahí no puedes respirarte, ahí tienes que desobstruir la vía urinaria, porque lo importante de la piedra no es quitar la piedra, lo importante es que no sufra el riñón y, por consiguiente, tratar de romper la piedra, ¿no? Así es. Oye, doctor, bueno, vamos a hacer una breve pausa y después vamos a regresar a responder las preguntas que nuestra audiencia ya puede comenzar a hacernos llegar a través de nuestros diferentes medios de contacto. Les recuerdo que parece que vayamos a escuchar una de estas preguntas y regresamos para que nos ayudes a responder. Por supuesto. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén García, tengo 37 años y mi pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas tempranos y los síntomas de alerta que tengo que sentir para acudir a un especialista con base a los cálculos renales? Bueno, ya hemos hablado un poquito al respecto, doctor, pero es importante que identifiquemos cuáles son estos principales o primeros síntomas, en este caso de la presencia de cálculos. Los primeros síntomas en cuadro agudo, dolor, náusea y sangrado a la orina. Digamos que en parte crónica, una parte que vamos siendo al día a día, las infecciones urinarias que son recurrentes, que no se pueden retirar, que no se pueden erradicar, tenemos que buscar, o sea, no hay un origen, que sea un cálculo en el riñón. Muy bien, vamos a escuchar otra pregunta para poder responderla. Mi nombre es Mercedes Deita, tengo 52 años. Mi pregunta es, por no tomar agua, causan problemas en el riñón. Ya lo estamos también hablando. ¿Qué le respondemos a Mercedes, doctor? Sí, el gran problema de los cálculos urinarios es eso, que no se toma la suficiente cantidad de agua. Entonces el paciente no tiene la cantidad suficiente para diluir la sobresaturación de la sustancia, ya sea oxalato, ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio, y entonces como no toman cantidad suficiente de agua, se van sobresaturando, se van conglomerando, aglutinando y de ahí se van formando los cálculos, ¿no? Entonces el éxito es tomar mucha agua, los pacientes tomar un vaso de agua cada hora, tienen una hora para poder tomarse el vaso. ¿Por qué? Porque si te levantas hasta que vas a acostar, pues prácticamente estás tomando 1,5 litros, casi 2 litros de agua, aparte de todos tus líquidos que consumes o que se te apetezca, ¿no? Pero si haces tú eso, y no tiene que ser agua simple, puede ser agua de frutas con baja azúcar, obviamente, o de estas bebidas que no tienen calorías, eso les va a ayudar mucho a que tengan siempre un diluyente. Mientras tengan un diluyente, las piedras no van a formarse. Justo esa era mi pregunta, doctor, la duda.
como a pensar es agua natural, agua simple, o también cuentan esta otra gran variedad? Cuentan aguas saborizadas sin calorías, porque sabemos que también la obesidad y el síndrome metabólico es una asociación a las piedras, pero las que no cuentan son los refrescos o las aguas minerales. ¿Por qué? El agua mineral es alta en carbonato de calcio. Para que ser gasificadas las sodas son a base de carbonato de calcio, y bueno, las bebidas oscuras como la riquísima Coca-Cola, que a todos les gusta la Coca-Cola, es rica en oxalato. Entonces, yo les digo a mis pacientes, a veces son hábitos de 30, 40 años, bueno, ok, vamos a ir bajando la cantidad, o un vaso de Coca-Cola, págalo con 2 vasos de agua, y eso va a tener siempre un diluyente, y eso al fin y al cabo te va a ayudar a prevenir la formación de cálculos, ¿no? Sin duda, y también cuenta mucho esta parte en la que seamos consumidores responsables, y entonces ya vemos en los productos los sellos, ¿no? Y cuando vemos o veamos el exceso de sodio, a lo mejor ya es un síntoma de alerta de que no es tan conveniente consumir esos tipos de alimentos, ¿no? Sí, claro, aquí el tema siempre y en todo, tanto en la obesidad, la diabetes, en la hipertensión, en cálculos renales, no es la calidad, es la cantidad. Como dice mi mamá, ¿no? Es probete, no llenete, como dicen en el vulgo, ¿no? Dices, si nada más dices, ok, puedes probar algo, pero no abuses de esto. ¿Por qué? Porque sabes que al abusar de esto, pues te va a generar problemas. Es lo mismo en los cálculos urinarios. O sea, si la rica dieta en sodio es favorecedor de piedras, bueno, pues bájale la cantidad de sodio y aumenta más la cantidad de agua, ¿no? Baja tu cantidad de oxalatos, a lo mejor, pero como platicábamos en un instante, todas nuestras dietas son ricas en oxalatos. Los frijoles, las garbanzos, la espinaca, las acelgas, el brócoli, todo tiene oxalato. La tortilla tiene oxalato. Entonces, hay que hacer nada más un equilibrio, ¿no? Muy bien, qué bueno que nos haces esta aclaración de cuáles son estos alimentos que tienen mayor componentes de oxalato, justo para tenerlos en mente, ¿no? Y entonces equilibrar los alimentos que consumimos. Vamos a ver otra pregunta para poder responderla. Hola, mi nombre es Eric y tengo 32 años. Y mi pregunta es, ¿qué impacto tienen en los cálculos renales sobre la función renal y su descontrol en la hipertensión arterial? Doctor, esta pregunta que nos plantea Eric es bastante interesante, porque más allá de la presencia de estos cálculos renales, pues ya también podría haber unas condiciones previas en la salud de los pacientes. Claro, sí, creo que fue una pregunta muy, muy acertada, y yo creo que aquí lo que más nos genera es el riñón regula la presión arterial por un sistema que se llama renin-angiotensina. Si tú tienes un riñón obstruido, va a haber una hiperfiltración y eso va a generar un aumento de esa renin-angiotensina. Por lo tanto, te va a generar una hipertensión. A veces hay mayor control cuando tú desobstruyes la vía urinaria, quitas el cálculo renal, mejoran su control de la hipertensión. No quiere decir que se le vaya a quitar, pero lo va a controlar mejor. Y evidentemente la obstrucción, al tener nosotros una obstrucción, a veces la gente dice, no, me dolió, tuve un cálculo, ya no me dolió, ya se me quitó. Y nunca vieron si se salió o no salió. Y es aquel paciente que a largo plazo, a años, el riñón se volvió una bolsa de agua, se perdió ese riñón y ese riñón hay que quitarlo porque es un riñón infectado. Eso es lo grave de esto, que a veces pasa desapercibido, creemos que ya estamos libres de cálculo porque no vimos ni que salió, se me quitó el dolor. A lo mejor se acomoda el cálculo en ese tubo que es el uréter, deja pasar orina suficiente para que no tenga dolor, pero va haciendo una dilatación gradual en el riñón porque no está completamente desobstruido. Y esa dilatación renal, al paso del tiempo, se convierte en que el riñón deja de funcionar y entonces terminamos quitando la unidad renal porque ya no funciona y obviamente le quitamos oportunidades al paciente para un control de la enfermedad, de la hipertensión y por consiguiente pues le queda un riñón. Si hay un problema, tenemos serios problemas porque hay que conservar ese riñón que nos queda, ¿no? Cuando se está en este escenario, doctor, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son iguales, son los mismos. O sea, el síntoma es el dolor agudo y el tener sangrado al orinar, y las infecciones o el tener un dolor crónico, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es hacer un estudio integral y ver que tengamos. Si está demostrado que tenemos un cálculo en la vía renal, en el uréter, en la porción inferior y en la vejiga, pues tenemos que tratar esta cuestión. La diferencia es la obstrucción y eso genera el dolor. Las piedras de tanto vejiga como en
riñón no te generan dolor importante, te generan infecciones asociadas. Los litos que están o los cálculos que están en la vía urinaria, en el uréter, son los que te generan el dolor. Son los que hacen al paciente acudir de urgencia a un servicio de un hospital o allá a tu consulta, y a veces, pues sí, le controlas el dolor, pero tienes que ir a hacer un estudio y demostrar dónde está y saber qué repercusión está dando para darle un tratamiento ya definitivo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver una última pregunta, doctor, para poder responderla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Sánchez, tengo 41 años y la pregunta va dirigida especialmente para saber cuáles son aquellos alimentos que pueden tener una influencia en la generación de cálculos renales y que también puedan o tengan que ser disminuidos para que estos ayuden a curarse, ¿no? Esta pregunta es más que relevante, doctor. Justo al inicio de esta conversación nos hablabas de la importancia de la prevención, que es como pues lo que mejor podemos hacer frente a la presencia de cálculos, y en este caso la alimentación pues juega un papel fundamental. Sí, la alimentación juega un papel fundamental y la hidratación. Insisto, la hidratación es muy importante y la alimentación es, lo más importante es bajo el sodio, ¿no? Y de ahí ya, cuando nosotros ya tenemos determinado de qué está formado el lito, de qué está formada la piedra, si hay un factor, porque hay factores médicos propios que si se curan, se erradica el cálculo, ¿no? Como el hiperparatiroidismo, que es eso, es aumento de la producción de paratormona, de la paratiroides, que es la que regula el calcio en nuestro organismo. Eso es la única enfermedad que tú la detectas que hay esta enfermedad, le curas esta enfermedad, por consiguiente va a curarse, obviamente una vez que quitemos los litos, de no formar más piedras, que es la parte importante, el no formar más cálculos a futuro, que eso siempre debe ser nuestro objetivo, ¿no? Y los alimentos, bueno, en esta parte siempre es tener una alimentación balanceada. Sin duda, y evitar evitar las cosas con mucho sodio, la proteína animal, como decían en la cápsula, sí, pues disminuirla. ¿Por qué? Porque la proteína animal, la degradación al fin y al cabo es ácido úrico, y de ahí van a venir los cristales de ácido úrico. La parte de los oxalatos, controlar, moderar la ingesta, porque como te platicaba, toda nuestra dieta, más la mexicana, es rica en oxalato. Y no puedes dejar de comer, simplemente es moderar, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, tener un equilibrio. Y si tienes el equilibrio, pues va a mejorar todo esto. Así es, y yo estoy pensando en estos alimentos ultraprocesados que finalmente pues están muy al alcance de todos, pero sin duda pues hay que ser conscientes y moderar su consumo, ¿no? Sobre todo sí, estos. Acuérdate que los ultraprocesados, y si tú te fijas, todos los ultraprocesados van a tener los sellos de exceso de sodio, todos. ¿Por qué? Porque tienen conservadores a base de benzoato de sodio, carbonato de calcio, benzoato de todo. Entonces todos esos van a generarnos un poquito de sodio, ¿no? Simplemente moderarlos, ¿no? O sea, a veces, tú lo sabes, ahora la pareja trabajan todos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues meter el microondas es nuestra llave para la comida y tienes que a veces ocupar esa cuestión, ¿no? Pero moderarlo, siempre trata de buscar la forma, ¿no? Te cuesta mucho trabajo, tu solución es el agua. Sin duda. Doctor, nos comentabas que la prevalencia es en personas mayores de 30 años o a partir de mayores de 30 años. ¿Hay alguna diferencia entre pues hombres, mujeres? ¿Cuál es la mayor incidencia? Sobre todo si pensamos que las infecciones de vías urinarias pues afectan principalmente a mujeres. Depende. Por ejemplo, el cálculo urinario, o sea, la litiasis como tal, la enfermedad urinaria por cálculos, es 3-1, sí, más frecuente en hombres que en mujeres. La cuestión de las infecciones son muy diferentes, depende de la edad que tenga la mujer, por eso es más frecuente en la mujer. Pero si a la mujer está en edad con vida sexual activa, pues va a tener más relación a su presencia de infecciones. Pero si tú le das tratamiento y sigue la infección, y tú ya buscaste cualquier otro tipo de factor, tienes que pensar que hay una alteración anatómica a nivel urinaria, o una litiasis urinaria, y entonces generalmente es cuando tú haces el estudio y dices, aquí está el cálculo, y eso es lo que está generando el problema, ¿no? Así es. Oye, vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar para empezar a responder las preguntas que ya nos están haciendo llegar. Nuestra audiencia es muy activa y nos escribe a través de nuestros diferentes medios de contacto. Para extraer los fragmentos, para dejar un catéter, que es lo que es como una férula para que el riñón
se recupere. Entonces todos estos detallitos hacen que sean difíciles. El hacer una tomografía por muy barata que la encuentres a nivel general, estamos hablando de 2,000 pesos por estudio, ¿no? Entonces hay gente que a veces no tiene esos 2,000 pesos. Entonces eso es lo que impacta en realidad, ¿no? Entonces siempre la prevención pues va a ser mejor, siempre la salud pública y en la parte de prevención siempre va a ser mejor, ¿no? Pero pues ni modo, cuando se presenta hay que hacer y hacer esfuerzo y sí llegan a presentarse y instituciones lo resuelven, pero a veces no lo tienen que estar refiriendo y esa referencia pues hace que haga costo, ¿no? Hay estados que son netamente, nosotros decimos litogénicos o que producen muchos cálculos, como es el estado de Yucatán, que es el lugar con mayor cantidad de prevalencia, y eso ahí aunado por los extremos de la temperatura, también es porque tienen un gen una mutación en un gen que no producen citrato, que es algo muy importante para la formación o la prevención o la inhibición de las litos, ¿no? Así es, doctor, justo que hablas de eso, ¿qué tan frecuente o qué tanto influye el factor genético para el desarrollo de cálculos renales? Mira, el factor genético no influye mucho, más bien es el factor hereditario de costumbres, ¿sí? Si tú estás acostumbrado a sentarte y comer con una coca de 2 litros, ¿no? Y todos toman Coca-Cola, pero no hay un diluyente, no están acostumbrados a tomar agua, pues eso obviamente al paso del tiempo, pues vas a generar piedras. Y no es que mi papá le salió y a mi hermano, pues sí, porque tienen los mismos hábitos alimenticios, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que hace que sea el factor, ¿no? Pero algo genético como tal, no. No hay como tal. Solamente te digo, ahí en Yucatán sí se ha visto un poquito, estamos haciendo estudios por acá, que si no es a nivel de toda la población mexicana, pero es lo que se está demostrado que en Yucatán sí hay un tema. Y el citrato y el oxalato son dos sustancias que son muy importantes, son las que nos dan el equilibrio. Si tú tienes una más que otra, se pierde ese equilibrio y son los formadores de piedras. Entonces eso es muy, muy importante. Muy bien. Oye, doctor, vamos a empezar a responder las preguntas que nos está haciendo llegar la audiencia. Y nos escriben por WhatsApp, a su hijo lo dializan y le quiere donar el riñón. Ella o él, no nos explica, tiene 58 años. Nos pregunta si podré donarlo, ¿importa la edad para donar? No importa la edad, importa más bien el estado fisiológico del paciente, del donador. En este caso es su hijo, por lo que entiendo el hijo es el que está en insuficiencia renal y ella quiere donar. Ahí se hacen estudios especiales de inmunohistocompatibilidad, de ver que sea viable el donar y, importante, que no tenga litiasis, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, pues le vas a generar, ahí sí le vas a dar un problema al paciente y tienes que, ese riñón es un órgano valioso, entonces tiene que estar en las mejores condiciones para que se pueda donar. Sin lugar a dudas. También nos escriben, doctor, la abuelita tiene dolencias en las rodillas y pies, le genera este dolor el comer carne de cerdo y le duele. ¿Tiene alguna relación estos malestares con su función renal? Nos escriben desde Querétaro. Es muy ambiguo porque eso pues puede ser que sea por estados de hiperuricemia, es decir, aumentos de ácido úrico en la sangre, pero eso es más bien nada, pues cuestión metabólica, y eso, si su función renal está bien, eso no le va a dar repercusión. O sea, la hiperuricemia crónica sí, porque el ácido úrico es como un sarro en las tuberías, y eso hace que tengan a futuro, sí, la combinación no nada más, porque no nada más es el ácido úrico, la señora es mayor, debe ser diabética, debe ser hipertensa, pues hay otros factores más que van a dañar el riñón, nada más el ácido úrico, ¿no? Pero no es que sea eso, la piedra o los cálculos directamente provoquen el problema hacia el ácido úrico y al dolor de las piernas, ¿no? Es completamente algo aislado, ¿no? Ok. Oye, nos preguntan también, ¿es cierto que el té de gobernadora quita las piedras o si hay algún medicamento que las pueda eliminar? Sí, ese es el tema que ya hemos platicado hace un instante, que es importante. No hay medicamentos o alimentos que desintegren las piedras, ¿no? O sea, lo único que hacen
de gobernadora, palo azul, pelos de lote, cola de caballo, todos esos test que hacen son test diuréticos naturales. Pues lo que hacen es aumentar la filtración de orina y obviamente lo que estamos platicando. Si tú aumentas tu ingesta, pues vas a aumentar tu filtración y vas a producir más orina y vas a moverla, no la va a desintegrar. Si son piedras pequeñas que sean en el conducto, como lo hemos platicado hace un instante, menos de 7 milímetros, pues los van a expulsar, pero eso no quiere decir que las eliminen, porque las desintegren. No hay medicamentos que desintegren. Los únicos cálculos que pueden llegar a modificarse en tamaño, ¿no?, o que no estén bien formados son los que son formados por ácido úrico. Y eso, y ahora con la tomografía podemos orientarnos si van a ser de ácido úrico, si son de oxalato de calcio, si son de monohidratados de fosfato con calcio. Entonces sí podemos intentar dar, y lo que damos es citrato de potasio, pero no todos los pacientes van a llevarse eso. O sea, estoy hablando que los cálculos de ácido úrico solamente están en el 10%. Entonces de 100 personas, pues solamente una persona le van a beneficiar de eso, ¿no? Entonces eso, 10 personas, perdón, y eso no va a ser que sea siempre así. ¿Por qué? Porque no nada más son puras de ácido úrico, pueden estar combinadas con oxalato de calcio, con monofosfato monofosfato de calcio, cosas de estas, que hace que sean muy duras. Entonces se va a quitar la parte de ácido úrico, pero no se va a quitar la piedra, ¿no? Entonces eso es lo que hacen. Hay mucha gente que dice, no, me voy a las agüitas de Puebla, que esas son las que quitan las piedras. No quitan, lo único es perpetuar, y si ya tuvieron, es lo que caíamos o lo que platicábamos, piensan que ya quedó, que porque ya tienen dolor, y terminan perdiendo la unidad renal, que eso es lo más grave. Y es que yo creo que en algunos casos, en este en particular, pues existen estos famosos remedios caseros o la herbolaria que pues promete solucionarlo, y me imagino que en consultas se enfrentan mucho con pacientes que ya pasaron por eso antes de llegar directamente con el especialista, ¿no? Sí, yo no estoy pegado, como decimos, con la medicina tradicional. O sea, todos los medicamentos salen de la parte de la medicina tradicional. Lo que pasa es que puede ser como complemento, no es un único tratamiento, porque nunca va a ser así, no va a ser posible, ¿no? Si yo quiero que aumente su flujo urinario, y si yo quiero tomar unos test, lo va a que los tome, no va a pasar nada, pero que no deje de estar vigilándose y verlo, porque le apuestan todo a esto y terminan dándose después golpes de cabeza, porque dijeron, ay, yo pensé que estaba ya resuelto y no, y se perdió la unidad renal, ¿no? Eso es, o sea, no todo es básico. Digo, hay gente en nuestro país, la herbolaria es altamente usada, pero es un complemento, no debe ser algo como tratamiento primario, ¿no? Sin duda. Oye, doctor, antes de irnos a una pausa podamos responder esta pregunta. Nos escribe Pedro Calderón, le agradecemos que nos comparta su nombre. ¿Existe algún medicamento para la glucosa que no afecte los riñones? Los medicamentos de la glucosa no afectan los riñones. Los medicamentos de la glucosa, más bien es el descontrol de la glucosa lo que afecta a los riñones. Actualmente ahora los nuevos medicamentos para la diabetes son medicamentos glucosúricos. ¿Qué significa eso? Que el objetivo es tirar glucosa por la orina para tener mejor control de la diabetes, pero no afectan los riñones. O sea, más bien el problema es que no se tiene el control correcto, no tenemos un buen control de la diabetes, y la propia diabetes, por todo lo que genera alrededor, va a generar daño renal, pero no por los medicamentos. Por eso lo que dicen, no, es que si me inyecto insulina ya me va a generar insuficiencia renal. No es cierto. La insuficiencia renal está dada porque no tienes un buen control de tu glucosa, y eso es lo que pasa. Sí, en el caso de los pacientes diabéticos, bueno, justamente es esto, que sigan las recomendaciones de su médico de cabecera, claro, justo pues para que no haya un desbalance, ¿no? El diabético por naturaleza se deshidrata, por naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene mucho azúcar en la sangre, jala agua y entonces se deshidrata. Por eso hay que estar controlado bien de la glucosa. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir respondiendo a las preguntas que nos hacen en este espacio. Todas sus recomendaciones pueden hacerlas llegar a través de nuestros medios de contacto que están apareciendo en su pantalla, y justamente estamos respondiendo también todas sus dudas en torno a los cálculos renales. Y doctor, hay preguntas muy interesantes. Nuestra audiencia nos escribe Carmen, nos dice, hace unos años que toma calcio porque tiene cierto grado de osteoporosis.
su pregunta es, si sigue tomándolo, ¿corre el riesgo de que se formen algunas piedras? Perdón. No, disculpen. Generalmente el aporte de calcio que toman las mujeres va entre 400 y 600 miligramos de calcio. Tú tienes que tener una ingesta diaria de 200 más o menos. Entonces pueden seguir tomando mientras no dejen de tomar agua, ¿no? Así es. Justamente, si quieres, hidrátate para que se pase esto. Porque sí es cierto, la recomendación para muchas mujeres es la ingesta de calcio y puede ser uno de estos elementos que lleguen a provocarla, pero claro, siempre en la dosis recomendada por los médicos y que es supervisada, pues ya no generará estos conflictos en la salud. Nos escriben también, doctor, ¿qué alimentos se deben evitar? Ya nos comentabas de la presencia de oxalato de calcio en estas piedras. Las personas que ya fueron diagnosticadas con esta condición, con la presencia de oxalato de calcio, pues ¿cuáles son los alimentos que no deberían consumir? No es que no debes consumir en poca cantidad. El frijol, la selga, la espinaca, tienen muy alta cantidad de oxalato, pero no es que no tengas que consumirlo, simplemente baja tu cantidad y es un equilibrio. O sea, tú no puedes completamente restringir la dieta porque es una dieta que estamos todo eso oxalato. Simplemente hay que tener un equilibrio de esto y tener buena hidratación, y bueno, es lo que siempre he dicho todo el tiempo, porque eso te va a permitir tener una cuestión. O sea, el oxalato de calcio, el oxalato es una sustancia que lo que hace es mover el calcio de un lado a otro. Entonces, si tú aumentas mucho oxalato, ingesta de oxalato, vas a jalar más calcio porque se tiene que mover de un lado y termina filtrándolo en la parte del riñón. Entonces, lo que no se filtra se tira por la vía urinaria y se va depositando. Y es lo que estaba platicando. Entonces, si tú tomas mucha agua, vas a dejar de que no se deposite porque se va a disolver, por decirlo así, y eso te permite no obtener la cuestión de ¿cómo se llama? De producir los litros, ¿no? De oxalato de calcio. Pero no es porque si tú comes mucho, es lo que tipo que decimos, ¿no? Si tomas muchos lácteos o tomas mucha tortilla o comes... No es eso, no es la cantidad o la calidad, es simplemente un equilibrio. En tanto en cantidad, porque la calidad obviamente está presente, ¿no? Por supuesto. Oye, doctor, también nos están preguntando, ¿es verdad que no es recomendable operar las piedras que se encuentran fijas dentro del riñón? Si no hay molestias, nos escribe la persona, no tiene molestias, no tiene infecciones, y le dicen que espere algún tiempo para evitar daños innecesarios en el riñón. Y justamente es lo que nos decías, hay algunos cálculos que pues pueden quedarse ahí concentrados. Sí, ahí depende, ahí se tiene que estar vigilando, o sea, no porque las cirugías van a hacer daño en el riñón, no, al contrario, o sea, las cirugías no son endoscópicas y no generan daño en el riñón. No quiere decir que no se tengan que operar. O sea, hay piedras que están asociadas a infecciones urinarias, pues hay que tratarlas y quitarlas. Hay piedras pequeñas de cierta cantidad de volumen, es decir, 7 milímetros, que están ahí en los cálices inferiores o en las copas que tenemos de nuestro riñón, por ejemplo, que no se están moviendo, se vigila. No quiere decir que no en algún momento no se vayan a tratar. Se vigilan. Si no hay infecciones, si no se mueven, si no empiezan a crecer, porque eso también es importante. Eso hay que estar, pero eso cómo se hace estando con una consulta en forma constante, a lo mejor no cada semana, ¿no? Pero sí cada ciertos meses estar haciendo estudios de control y controlando ver que no se hayan movido, que no estén aumentados de tamaño. Pero si las piedras están generando problemas como infección, o se han empezado a mover, o de repente tienes dolores intermitentes, lo que luego llega a suceder, pues no tiene caso que tampoco estés evitando un procedimiento. Son procedimientos endoscópicos que ahora son prácticamente ambulatorios. Entonces a veces nos da mucho pavor. Pensamos que es abrir, no. Ya como te decía hace un instante, hace 20 años, 15 años que no se abre un paciente, ¿no? O sea, poca gente se abre. Cuando se necesita se tiene que hacer, pero no es lo que ahora se usa, ¿no? Sí, es personalizar cualquier tratamiento en cualquier paciente, que por supuesto cada uno tiene condiciones muy particulares. También nos escribe, doctor, hay un nefrólogo que le dice que no hay necesidad de sacar los cálculos porque son piedras que a lo mejor nunca van a salir, no presenta dolor, es un caso similar, y dicen que tiene daño renal.
aunque aún no es candidato a la diálisis, pero nos describe, le da miedo que con el catéter cause algún daño a su riñón. No, al contrario, el catéter es una válvula de escape y es una como férula. Cuando tu riñón está alterado porque se dilató por tu catéter, tiene que volver a agarrar su lugar. Pero cuando tú tratas una piedra que se impactó, que se quedó atorada, o como vulgarmente decimos, se nos encarnó en el uréter, se quita. Si no dejas tú un catéter, esa parte inflamada se vuelve a inflamar más. Y entonces se comporta como si estuviera obstruido tu vía urinaria. Y sigues con dolor. Entonces el catéter es lo que te permite que se desinflame, asegurar el drenaje de tu riñón hacia la vejiga para que ese riñón no sufra. Ya después de un cierto tiempo se quita. Son catéteres hechos por silicón, cada vez ahora son de mejor calidad, más chiquitos, o sea, son tolerables y son ambulatorios. No es que se tenga el problema. Aquí, en el nefrólogo, habrá que ver si no hay infecciones asociadas. Si no hay infecciones asociadas, si el paciente está perfecto, está controlado, pues sí, será vigilar las piedras, pero no todas, porque tampoco se trata de dar tratamiento a una piedra, porque sabemos que no se va a quitar si no se anda ácido úrico. Entonces, estar dando citrato constantemente o dando medicamentos que luego acostumbran a estar dando para querer que eso baje, nunca van a bajar. Si el tamaño o la densidad que tiene en la tomografía es importante, pues lo que des no va a funcionar, ¿no? Pero si no está generando ningún problema serio, ¿no? Generalmente lo que buscamos es que el paciente no tenga infecciones, sobre todo porque no es una nefrópata. ¿Por qué? Porque se va a infectar y se hace una pielonefritis, va a generarse más daño en el riñón. Entonces ahí es como que una cosa muy personalizada para saber si sí o si no hay que quitar una piedra, ¿no? Muy bien, pues sí, hay que personalizarlo. También nos escribe el doctor, es un paciente de 60 años y es diabético, tiene diabetes tipo 2 desde hace 25 años y tiene un cálculo. Nos pregunta, ¿debería operarme? Eso hay que ver el cálculo, hay que ver dónde está, qué tamaño tiene. El problema de los diabéticos es que tienen si no son muy bien controlados, su sistema inmunológico no es el óptimo. Entonces a veces tienden a infectarse y ellos tienden a hacer infecciones muy severas en el riñón. Entonces eso es un tema de ver dónde está ese lito. Si es un lito grande, yo sí recomendaría que se quitara. O sea, un cálculo grande. Y ahí vamos, que es grande, que es chico, ¿no? Exacto. Cuando los chicos son menores de 7 milímetros, eso es dar la oportunidad siempre a vigilancia y a que salgan en forma espontánea. Si son hasta 1 centímetro, 1.5, pueden hacerse, dependiendo de donde esté localizado, pueden ser en endoscopías o ureteroscopías, que es el nombre, ya sea rígidas o flexibles, o ya si son más grandes de esto, una cirugía percutánea, que es la que platicábamos, que es el acceso directo al riñón, que no genera ningún daño renal, y se resuelve el problema, ¿no? Eso ya depende mucho de dónde está la dureza. Por eso la tomografía es muy importante. La tomografía te da el tamaño del lito, la localización exacta y la dureza del lito, para que tú puedas planear bien tu tratamiento ideal. Muy bien, doctor. Otra pregunta, nos escriben, tiene un cálculo desde hace 15 días, sintió que le bajó a la vejiga, pero aún no ha podido expulsarla ya que orina poco. Ha tomado tamsulosina, ¿y qué puede hacer para expulsarlo? Es lo que nos... Mira, a nosotros le damos un tratamiento expulsivo, no quiere decir que todo el tiempo va a estar con la tamsulosina. Nosotros le damos un tiempo promedio de 2 a 6 semanas al tratamiento, pero vuelvo a lo mismo. O sea, a veces hay piedras que no está, sale, y pasan el tiempo y no sale. Esa piedra hay que ir por ella, porque esa es lo único que está haciendo, está ahí enclavada. ¿Por qué? Porque las piedras no son como piedras de río, lisas, sino a veces son muy espiculadas, parecen erizos y se atoran, y esas no van a salir por nada del mundo, ¿no? O sea, a veces hay piedras que son muy pequeñas, que se han atorado, que ya llevan unas semanas con esto, y si no se han movido, esa sensación de ir a cada ratito, orinar poco, quedarse con ganas, es muy típico de que no es que esté en la vejiga, está en la porción del uréter que está dentro de la vejiga, pero no ha salido de la vejiga. Entonces por eso tienes irritación y eso quiere decir que no ha salido. Entonces es tomar mucha agua y dar la oportunidad, pero si ya llevamos 15 días, pues ya se le está cortando el tiempo de ver si la tanzología va a funcionar o no. A veces no funciona. La recomendación es que acuda con su... La recomendación es que valoren y se haga un estudio de imagen para ver dónde está, cómo está, y de acuerdo a eso
tomar una decisión. Por supuesto. Oye, doctor, antes de que nos vayamos, porque se nos acaba el tiempo, tenemos 2 preguntas más que nos gustaría que nos ayudes a responder. Nos escribe Sergio de la Cruz desde Querétaro. Su pregunta es si tomar levotiroxina daña el riñón. No, para nada. La levotiroxina es el suplemento de aquellos pacientes que son hipotiroideos. Y al contrario, es básico tomar la levotiroxina porque es el que nos va a dar un equilibrio a nivel metabólico. No genera ningún problema en el riñón. Por supuesto. Pues, doctor, llegamos al final. Así que dinos a dónde se puede poner en contacto la audiencia que pueda tener alguna duda Claro, y que mira, quisiera yo tener atención. tengo un par de consultorios. Uno estoy en el Ángeles Oxpa, con parte privado, con el teléfono 55 56 77 60 41. Y tengo otro consultorio en Polanco, en la calle Sófocles 115, y es el 55 55 57 59 72. Ahí estamos de toda la semana. Y obviamente en la parte pública, pues estamos ahí en la Ciudad González, como recién me presentaste. Bueno, yo en lo personal, mi fuerte precisamente son los cálculos urinarios. Por supuesto, y recordarle a la audiencia que justamente las instituciones de seguridad, de salud pública, bueno, pues pueden tener acceso a aquellas personas que no tienen derecho a bienestar social, pueden recurrir a instituciones como esta. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y por ayudarnos a responder estas preguntas de nuestra audiencia. Con todo gusto, Ana. Gracias. Pues ha sido un gusto compartir este espacio contigo, doctor, y pues queremos agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado. Recuerden, este espacio está pensado para ustedes, así que pues a nombre de todo el equipo que hace posible Consulta Directa, les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana para seguir hablando de estos temas de salud.